Hola tripulante, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a tener una entrevista que la verdad te va a dejar realmente con muchos aprendizajes acerca de la situación que tenemos en México y en Latinoamérica acerca de los derechos de la comunidad LGBTQ+. ¿Por qué? Porque en esta ocasión tenemos nada más y nada menos que a Mario Bustamante. Mario Bustamante es activista, gestor cultural y una de las figuras más influyentes en la organización del orgullo LGBTQ+ en México. Es vicepresidente de Impulse Ciudad de México, coordinador general de la Marcha del Orgullo en Ciudad de México y colabora con el programa de atención a personas privadas de la libertad LGBT-TT y más. También cocoordina Punto Cero, un proyecto que crea espacios de conversación sin estigmas sobre diversidad, relaciones y salud. Desde hace más de una década, su trabajo articula comunidad, política pública y representación para que muchas más personas puedan vivir con libertad, dignidad y orgullo. Mira nada más. Estoy seguro que esta conversación te va a inspirar también tanto que inicies tu propio proyecto y también te puedas unir a Impulse, que ahorita nos van a hablar más de qué es lo que hacen. Así que sin más spoilers, vamos con el episodio y arrancamos motores. 3, 2, 1, take off. Descubramos juntos el universo después del closet. Bienvenido, humano. Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento, la hora o el espacio donde estés viendo o escuchando este episodio. Quiero darte la bienvenida para que escuchemos una entrevista que estoy seguro que te va a encantar, ya que el día de hoy tenemos a Mario Bustamante. Muchas gracias. No, hombre. No, pues yo feliz de estar aquí, de poder platicar un rato. Justo me platicabas cómo es el concepto del podcast y me llamó mucho la atención, entonces creo que va a estar muy entretenido también. Buenísimo, Mario. Pues aquí bienvenido. La verdad que para mí es un gusto enorme poder platicar. Creo que una de las preguntas que me gustaría tener, sobre todo, vamos a estar profundizando un poco más acerca de los proyectos en los que estás, pero hay algo que he escuchado que a veces de algunas conversaciones de algunos hombres heteros cisgénero que hablan sobre el concepto de lo que es ser hombre, ¿no? Y que están en su proceso de construcción. Pero como hombres de la comunidad LGBTQ+, me gustaría saber tu punto de vista. Para ti, ¿qué significa ser hombre? Oh. Pues lo que pasa es que creo que justo el significado de ser hombre es algo que nos enseñan desde que nacemos y vamos creciendo, ¿no? Y entonces nos van diciendo, ser hombre es esto, todo el tiempo, ¿no? Es más, desde que el doctor te levanta y ve que tienes un pene, desde ahí ya el trato que se te da viene con toda una carga social de cosas, ¿no? Me tiene que gustar el color azul, te tiene que gustar el fútbol, no puedes llorar, ¿no? Completamente, sí. O sea, como hay muchos códigos del ser hombre en esta sociedad que cuando vas creciendo, pues tú te das cuenta que no eres afín a muchos de esos códigos, ¿no? Te puede no gustar el fútbol, es como... Y pues al final, no sé, creo que cada quien define su concepto de hombre. Hay muchas personas que simplemente dicen yo no me identifico como un hombre, ¿no? Porque no me identifico con esa etiqueta que la sociedad pone que es un hombre, ¿no? Y mira, ya está, yo ahorita me estoy cuestionando así me identificaré yo con ese concepto de ser hombre. Entonces, no sé, yo creo que ser hombre es algo que se construye con la idea que tienes que es de ser un hombre, en realidad. Pero yo diría que es irrelevante si eres hombre o no. Sí, pues creo que me encanta porque creo que al final creo que para mí es esta parte donde vamos deconstruyendo un poco que el concepto de la masculinidad o de ser un hombre no es solamente uno, ¿no? Y que a veces nos enseñan desde niños que esto tiene que ser y tienes que hacer esto, y conforme vamos creciendo pues nos vamos dando cuenta que un hombre se puede ver y puede hacer y puede querer de muchas formas diferentes, ¿no? Entonces creo que esto amplía muy bonito en que al final cada quien puede tener una versión diferente de esto, de lo que significa ser hombre, de que creo que también algo, pues cada vez lo estamos comprendiendo mucho más, ¿no? Que no tiene que ser específicamente algo, pero al final en nuestros procesos creo que también es importante saber que se puede ver de muchas formas y cualquier forma es totalmente aceptada, ¿no? Sí, 100%. Y justo me llama la atención porque
ahorita que me hiciste esta pregunta, no sé, justamente con Impulse, por ejemplo, ¿no? En realidad lo que hacemos con Impulse en un principio va y tratamos de que siga yendo muy dirigido a hombres gays, bisexuales, pansexuales y queers, porque al final, como entre hombres y estos códigos de hombres, también hay dinámicas específicas, ¿no? Problemáticas específicas que se generan. Entonces, no sé, es bien interesante esto de hablar, de empezar con esta pregunta. Me parece muy curioso. Sí, justo. Es que en una de las entrevistas que escuché tuyas, creo que me resonó mucho a mí también porque este proyecto empezó para hombres de la comunidad LGBTQ+. Entonces, como que obviamente también siempre lo he dicho desde un punto de vista muy humano para que cualquier persona se pueda sentir identificado. Entonces, también en este camino he encontrado que otras personas, al final, creo que cualquier proyecto LGBT viene con la idea de romper la heteronorma de alguna forma u otra, o ideas patriarcales. Entonces, cualquier persona que esté por ahí más o menos puede sentirse tal vez, esto me resuena para mí, esto también, pero como también creo que hay algunos temas que son muy específicos, ¿no? Como para nuestra experiencia, porque creo que al final estamos en un contexto, sobre todo en México y en Latinoamérica, donde esperan ciertas cosas de nosotros, ¿no? Como por la expresión de género, por el género, y tenemos que nivelar eso de, oye, pues es que esto es lo que significa, esto es lo que no, pero creo que ahí podemos encontrar cosas bien interesantes. No, y aparte creo que hay un montón de intersecciones que influyen en eso, ¿no? No es lo mismo ser un hombre que nace en cierto estado de la República, con cierta condición económica, a que naces en otro lugar, en otro país, en otra geografía, y el concepto de hombre es muy distinto, ¿no? Igual que el concepto de mujeres, ¿no? O sea, ser mujer Totalmente. Aquí no es lo mismo que ser mujer en el Medio Oriente, ¿no? O sea, las experiencias son muy distintas y las cargas sociales que se le dan a esa palabra o a la palabra hombre, pues son muy distintas, ¿no? Lo que se espera de ti es muy distinto dependiendo en qué lugar estés. Y a veces muchos coinciden, eso sí. Depende mucho también, hasta la religión, por ejemplo, ¿no? O sea, es algo que influye mucho en tu construcción de hombre, cuando creces, ¿no? Completamente. Oye, y en este camino para ti, ya yéndonos no solamente a la parte de un concepto, sino más bien al sentido de pertenencia de la comunidad LGBTQ+, ¿con qué letras te sientes más identificado? Yo me identifico como un hombre gay cisgénero que actualmente coquetea con la pansexualidad. Okay. ¿No? O sea, creo que también ha sido un proceso, obviamente, y como el estar también aprendiendo e informándote porque dices, ok, no, de pronto, por ejemplo, pasa, o yo creo que en el momento en que sales del closet, o bueno, que yo, por ejemplo, ni salí del closet, a mí me sacaron del closet, ¿no? Pero en el momento que estás fuera del closet y la gente ya te identifica como gay, pues de pronto ya ni siquiera se te da la oportunidad de experimentar o probar con alguien más otra vez, o no, o con otra persona, ¿no? Porque ya entonces entras a unas ciertas dinámicas que son las dinámicas gays, ¿no? Que también a veces repetimos esto mismo, ¿no? Como qué es ser hombre, ¿no? Y qué es ser gay, porque también de pronto parece que, o por lo menos a mí me pasó que cuando entré o llegué a mi primera fiesta gay o etcétera, pues hay muchas dinámicas que parecería que son como solo de gays, ¿no? Sí, completamente. Entonces, como que todo el tiempo estamos tratando de etiquetar a las personas y que creo que está bien, porque al final el nombrar las cosas creo que es importante. Completamente de acuerdo. Pero el casarnos con esas etiquetas y el cerrarnos también a experimentar diferentes cosas y al como entender diferentes cosas, diferentes vivencias, el soltarte y decir, bueno, pues igual podría estar bien, no sé, por ejemplo yo, hacerme las uñas, ¿no? Eso es algo que en un principio me costó mucho trabajo. Y yo al principio decía, no, pero las quiero mate, negro, así, y ya. Y entonces como que fui evolucionando un poco con este tema. Entonces, no sé, y creo que a veces te limitas de hacer muchas cosas o de experimentar muchas cosas por justo encerrarte en estas etiquetas, ¿no? De ser hombre como tiene que ser un hombre, de ser gay como tiene que ser un gay. Y la gente también a veces estamos muy acostumbradas a criticar lo que es distinto a esas etiquetas, ¿no? Completamente. Es algo que te salta de lo que es socialmente correcto. Muchas veces lo criticas. Sí, completamente. Creo que también yo también creo mucho que las etiquetas, o sea, tienen que estar ahí como para ayudarnos a
ayudarnos en nuestros procesos y encontrar, oye, pues esta a lo mejor es mi tribu, quiero hacer esto, no quiero hacer esto, otro, pero al final de cuentas las etiquetas no te definen, o sea, no tienes por qué hacer todo lo que te dice, no tiene por qué solamente hacer una cosa o la otra, puedes hacer varias cosas y la gente puede simplemente ir explorando y creo que me gusta mucho cómo lo dices porque creo que también en mi caso también me ha pasado un poco, ¿no? Como pues yo vengo de Sonora del Norte, entonces como que hay muchas cosas que al principio, sobre todo hace años, ¿no? Como que me costaba un poco más, pero creo que he encontrado un poco más pues experimentar con algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, el fin de semana me compré unos, no sé cómo se llaman, pero son unos aretes falsos. Me encanta. Y así lo vi y me vi en el espejo y dije, es que nunca había experimentado con esto, ¿sí? Pero te das cuenta que se ve bien. Sí, y dices, sí. y entonces después dices, ¿y por qué no lo había hecho antes, no? Ajá, sí. Y de pronto cachas ahí, o sea, digo, puede ser esto, puede ser cualquier cosa, pero de pronto cachas que te queda bien y que te gusta a ti cómo te ves, que creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, el que a ti te guste cómo te ves y que te sientas cómodo con eso. Y como dices, yo creo que es muy válido, o sea, las etiquetas están, pero pues puedes cambiar de etiquetas, puedes retroceder de etiquetas, avanzar de etiquetas, cambiar, o sea, yo creo que la sexualidad y la identidad fluyen todo el tiempo, ¿no? Completamente. O sea, no somos la misma persona que ayer, nunca. Y lo mismo pasa con la identidad y con la orientación sexual. Entonces es válido que la gente pueda experimentar, identificarse a veces de una manera, identificarse a veces de otra. Porque creo que justo a veces las personas no entendemos tanto la diversidad porque tenemos esas etiquetas muy marcadas, ¿no? Y por ejemplo, el explicar la diversidad desde el LGBTTTTI de pronto pues puede confundir porque es o sea, mezcla identidades con orientaciones. Entonces como que no estamos, o sea, estamos muy acostumbrados a justo darle un peso a las etiquetas que creo que no deberíamos de darle, ¿no? O sea, entender su importancia, pero justo como tú dices, que eso no define a las personas por quienes son y que el hecho de que se pongan una etiqueta en ese momento no quiere decir que también van a cargar esa etiqueta toda la vida y todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que deberíamos ser más flexibles en cuanto a eso. Y de eso se trata la diversidad, en realidad. Completamente, sí. Desde justo, mi punto de vista. No, me gusta mucho porque al final también uno cuando... En muchos sentidos, ¿no? En las etiquetas, pero también en la forma de pensamiento, digo, vamos cambiando conforme va pasando el tiempo, ¿no? A veces a mí cuando hablo acerca de ciertas cosas, me gusta hacer un disclaimer, ¿no? Que estoy en un live o que estoy en un video, les digo, miren, esto es lo que yo pienso hasta este año, siendo este mes. Sí, claro. Es lo que pienso, digo, puedo cambiar a lo mejor, digo, no, ¿sabes qué? ¿Sabes? Yo después sí quiero una relación poliamorosa, ¿no? Y en este momento no, pero a lo mejor en un futuro resulta que sí. No lo sé, ¿no? La verdad es que no, no sé qué vaya a pasar en el futuro, pero creo que es importante también darle la libertad a las personas en general y que también nos demos la libertad de poder cambiar la forma en que procesamos el mundo. Sí. Sobre todo si es para bien tuyo, ¿no? Sí. O sea, si tú como persona, porque también no se trata de las otras personas. A veces no se trata ni siquiera tampoco de tu familia, ¿no? Y a veces las personas estamos muy presionadas a cumplir expectativas de otras personas. Y no nos soltamos, ¿no? Porque pues hay que cumplir ciertas expectativas. Siempre. Siempre, ¿no? sí. Todo el tiempo. Y no depende, o sea, y a veces puede ser tu familia, a veces puede ser tu círculo laboral, a veces puede ser tu círculo de amistades. Entonces es difícil porque también así nos enseñaron que debía de ser, a cumplir expectativas de otras personas. Entonces es complejo. Es complejo, pero sí. Y mientras más podamos liberarnos, o sea, justo me llamaba la atención, yo venía pensando en el camino antes de venir acá, que las personas nos la vivimos saliendo de closets todo el tiempo, ¿no? O sea, no solo sales del closet de orientación sexual, o sea, hay personas que salen del closet sobre su situación clínica, hay personas que salen del closet sobre, no sé, todo el tiempo salimos del closet porque todo el tiempo estamos queriendo cumplir expectativas de cosas que si tú no haces eso, entonces no cumples con esa expectativa, ¿no? Entonces, siempre estás escondiendo algo para que la gente no sepa, ¿no? ¿Cómo va a ver la gente si hago esto? O si hago el otro, o si hago aquello. Entonces, todo el tiempo estás saliendo de closets, porque es muy fácil estar en closets. Completamente, sí. En realidad. Sí, justo. Sí, justo. Creo que inclusive seas parte de la comunidad o no, pero creo que siempre tenemos que estar saliendo de ciertas situaciones. Un poco tomando esta reflexión que nos aportas, me gustaría preguntarte, digo, porque sé que
a ti te sacaron del closet, ¿no? Por lo que tengo entendido la primera vez. Y esa no sé si quieras contarnos, pero me gustaría preguntarte tanto eso o si nos quieras decir cuál ha sido el closet más difícil del que has tenido que salir tú. Pues mira, yo creo, o sea, la primera vez fue complicado porque yo ni siquiera estaba como listo para salir del closet en ese momento. Yo venía, o sea, vengo de una casa donde me criaron con la religión mormona, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el tema sexual, pues era algo que ni siquiera se hablaba. O sea, en mi casa no se hablaba de sexo, porque sexo hasta que te cases, en realidad. Sí. Ahorita no vamos a hablar de sexo hasta que seas mayor de edad y hasta que te cases, porque sexo hasta que te cases, ¿no? Entonces, pues el sexo, pues no es que fuera malo o bueno, ¿no? Porque no, o sea, igual y sí era malo si era antes de que te casaras, ¿no? Entonces, claro, crecer con eso trae un montón de cargas así y de pronto justo, ¿no? O sea, lo primero fue con mi familia. Mi hermano, me acuerdo, saludos. Saludos a tu hermano. A mi hermano, a ver si ve esto. Pero pues en realidad mi hermano fue, o sea, el que me sacó el closet. No así, diciendo así, ¿no? Y ya, ¿no? Y de pronto como que te ves fuera de ese closet, pero al mismo tiempo, pues la gente que te rodea, en mi caso, que no es el caso de todas las personas, y yo estoy muy consciente de eso, pero en mi caso, creo que muchos me dijeron, ya sabíamos. Entonces, como que la gente lo tomó en realidad muy bien, pero pues mi círculo seguía siendo un círculo completamente heterosexual. Entonces, yo era el gay de mi grupo de amigos, ¿no? Y siempre íbamos de fiesta todos y seguíamos siendo el mismo grupo de amigos y yo nomás, pues, no cambió nada en realidad, ¿no? En ese aspecto. Y eso fue complicado porque de pronto creo que muchas personas que ya estamos fuera del closet pasamos unos momentos mucho de soledad porque pues como que estás en un círculo que no te termina de entender al 100%. Sí, completamente. ¿No? De pronto como que tienes que estar dando muchas explicaciones de quién eres y por qué eres quién eres y por qué te gusta lo que te gusta. Porque esto sí, porque el otro no, que no sé qué. Sí, o sea, y por qué te gusta lo que te gusta. Entonces todo el tiempo tienes que estar dando un montón de explicaciones que justo cuando encuentras una tribu, porque hace rato decías eso, ¿no? O sea, la importancia de encontrar una tribu, eso es bien importante. Y creo que todo este concepto de la comunidad LGBT es eso. Es como encontramos coincidencias entre las vivencias de todos de alguna forma que nos hacen ser una comunidad, ¿no? Y yo me acuerdo que, o sea, justo por ejemplo, Impulse para mí significó eso. Cuando yo empecé a colaborar en Impulse hace ya 13 años. 13 años ya. Ya. Se convirtió en mi primer grupo de amigos gays. O sea, yo no tenía... qué chido. O sea, yo no tenía un grupo de amigos con los cuales salir a jotear y a los antros. Tan importante que es tener un amigo para jotear, ¿no? Y entonces de pronto yo venía de unas dinámicas como, claro, o sea, yo al final pues ligaba en fiestas heterosexuales con mis amigos heterosexuales y aparte con todas estas ideas, ¿no? Todos mis amigos me querían presentar amigos todo el tiempo, como de, ay, sí, claro, los dos son gays, entonces se van a gustar nada más por eso. Y es como, no creo. Entonces me tocó vivir como muchas experiencias de ese estilo, sí. Ya sabes, de te quiero presentar a mi amigo gay y ya nada más porque es como, no. Entonces, o sea, como que para mí esa carga emocional tiene Impulse en mi vida, ¿no? Que yo con Impulse, junto con Impulse, empecé a experimentar mi salida del closet un poco y fue cuando empecé a ir a lugares LGBT, cuando empecé a ir o sea, yo no era una persona que fuera a bares ni a antros LGBT, o sea, todo esto lo empecé a experimentar ya medio grande, porque pues yo creo que yo cuando pasó esto tenía 21, 22, ¿no? Que cuando lo comparto con otras personas, tengo amigos que te dicen, no, yo a los 7 ya, mi familia ya sabía que yo era gay, ¿no? Sí, me ha tocado desde también, que era chiquito, ¿no? Y a mí más bien me tocó como vivir todo más tarde, ¿no? Inclusive, pues sí, en cuanto a experiencias sexuales y todo, o sea, hasta la fecha yo creo que yo sigo experimentando muchas cosas o de pronto sí como que, ¿no? Y me salta este niño Mario mormón de, ay, no, esto que ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás haciendo esto? No, o sea, igual está mal, ¿no? Entonces ha sido como interesante porque todo el tiempo tienes que pelear contra tu misma crianza.
o sea, hay que desaprender muchas cosas. O sea, hay que aprender Completamente. cosas nuevas, pero hay que desaprender muchas cosas también que al final resultan dañinas para ti, para tu bienestar, para tu felicidad. Entonces, o sea, pues esa ha sido, en realidad yo no he salido de tantos closets, ¿no? O sea, salí de ese y tal vez ahorita al inicio del video salí como con este coqueteo a la pansexualidad, que es algo que me está pasando por la cabeza en estos momentos. Ajá. Pero al final, obviamente tuve mis momentos difíciles, pero creo que a mí no me tocó una salida del closet difícil, pero sí fue difícil encontrar esta tribu con la cual vivir esta experiencia de la salida del closet, que es justo lo que decías. O sea, a mí no me tocó tener una tribu para vivir esa salida del closet. Entonces muchas cosas las viví yo solo. Wow. O sea, Sí. como sin saber y ya, y pues el destino me puso eso enfrente y actualmente estoy muy agradecido de eso, ¿no? Qué chido, la verdad. Y creo que, o sea, algo que creo que casi cualquier persona podría recomendar a otras personas que están teniendo dificultades para salir del closet es el hecho de encontrar una red de apoyo, una familia elegida o una tribu también, como bien lo decías. Creo que es algo primordial y fundamental que nos ayuda bastante y creo que eso también es algo bien bonito de la experiencia LGBT, en donde sí veo que nuestros lazos se hacen muy grandes, ¿no? Cuando estamos con esas personas de, oye, pues es que pues nos atraviesan la misma herida, que es la salida del closet o que es irnos en contra de la familia, que no sé qué, que no sé cuánto. Y creo que estas heridas es bonito compartir porque, por ejemplo, hablamos de también, ¿no? De, oye, pues alguien ya presentó el novio con los papás, cómo les fue, qué onda, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que también es Entonces, que aparte complicado. tenemos un chip heteronormado que seguimos replicando también en nuestras dinámicas y nuestras relaciones, ¿no? O sea, depende, o sea, todo este protocolo de la pareja, ¿no? De el presentar a los papás, el pedir vamos a andar, vamos a salir y vamos a ver si después de eso andamos y vamos a bla, 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 bla. Y creo que de pronto estamos tan reprimidos o crecemos tan reprimidos con muchas de esas cosas que justo cuando sales del closet ya, en mi caso, por ejemplo, a los 21 y de pronto voy y me enfrento a mi primera fiesta con la comunidad y digo, wow, ¿qué es esto? Porque nadie me dijo que esto existía. ¿Te Entonces, acuerdas cuál fue? ¿Qué fiesta fue o no? me acuerdo que mis primeras fiestas fueron fiestas electrónicas. Ah, muy bien. O sea, me llevaron a fiestas electrónicas que en ese entonces, hace mucho tiempo, pues sí, como 13 años, eran las mejores fiestas, tenían la mejor producción. Y entonces yo decía, wow, ¿qué es esto? O sea, yo, por ejemplo, no conocía una fiesta heterosexual o un antro heterosexual que de pronto tuviera el show que tenían las fiestas gays, ¿no? Y yo decía, wow, ¿qué es esto? Y pues obviamente es un mundo de, o sea, que la gente explota y entonces es mucha libertad porque de pronto, pues sí, ¿no? Te enfrentas a cosas como no, pues disfrutemos todo, ¿no? Sí, claro. Y mucha apertura sexual y de pronto dinámicas que son como mucho más libres, sin tantas reglas. Completamente. Porque sí. la heteronorma son 1,000,000 de reglas. Sí, claro, sí. Son muy aburridos los heteronormas, ¿no? Pues puede resultar aburrido, ¿no? Y al final son un montón de reglas que pues algunas o sea, puedes coincidir con algunas o puedes no coincidir con otras. Y no quiere decir que esté mal. Entonces, pues sí, o sea... Sí, pues qué importante también experimentarse en la libertad de simplemente disfrutar lo que es una fiesta, ¿no? Disfrutarse uno mismo, disfrutar... Y eso es mucho demás. parte de la experiencia de la LGBT, Sí. ¿no? O sea, justamente antes de salir al aire hablábamos también de que pues hay mucha celebración de por medio en el LGBT, porque aparte te quitan tus primeras experiencias en realidad. O sea, mi primer beso tal vez no fue con la persona que me hubiera gustado que fuera, pero fue con la persona que yo decía, bueno, pues es como... ¿no? Y ahora, regresando el tiempo, también me cuestiono y digo, pues tampoco estuvo tan mal. O sea, no es como que no me gustara y hay guácala. No, o sea, en su momento, pues era la experiencia que me tocó vivir con la información que tenía. Y pues de pronto vas aprendiendo cosas, vas conociendo cosas y vas cambiando. Y de eso va también, ¿no? O sea, y sigues cambiando. Y a mí me ha pasado que sigo cambiando, sigo aprendiendo cosas todavía de la comunidad que digo, wow, esto no sabía que existía, ¿no? Sí, pues de eso se trata este viaje Sí. tan bonito. Oye, Mario,
Ahorita me gustaría hacer un doble clic con el tema de Impulse, porque digo, son varios años que ya han hecho bastantes cosas, que ha sido una plataforma que ha ayudado mucho a que muchos de los temas de la comunidad LGBTQ+ sean visibles, pero me gustaría que, para quien todavía no los conozca, que ande por ahí perdido, que me platiques un poco más de qué es lo que hace Impulse y tú, o sea, como cuál es tu papel dentro de Impulse. Pues, o sea, lo que hacemos en Impulse es una organización que se ha enfocado en buscar maneras de transmitir mensajes de manera asertiva que tienen que ver con salud sexual, salud mental, consumo responsable de sustancias, diversidad y otras realidades que atraviesan a hombres, gays, bisexuales, pansexuales y queers, o sea, como cualquier persona que se identifique en este espectro de la masculinidad y la sexualidad y la atracción homosexual. Entonces, justo, o sea, Impulse nace de una necesidad hace ya 15 años a nivel internacional. O sea, aquí en México tenemos 13, pero a nivel internacional tenemos 15. Y justo nace de esta necesidad de, ok, estamos viendo que nuestra gente dejó de hablar de prevención, dejó de hablar de VIH, dejó de hablar de muchas cosas. Y creo que era importante porque al final, o sea, como si fueran los 80s, pero no, nació de empezar a ver amigos en problemas, ¿no? Claro. Inclusive perder la vida o de pronto estar en muchas dinámicas como el consumo de sustancias. Y bueno, ¿cómo le llegamos a esta gente que necesitamos hablarle para que tome conciencia de la importancia del autocuidado en la salud sexual, ¿no? O sea, que necesitas estar bien. Y de ahí nació en realidad. O sea, ese es el origen de, bueno, ¿cómo le hablamos a nuestra gente de esto? Y cuando llegaron y nos presentaron el concepto aquí en México, como que no lo terminábamos de entender, pero es bien interesante porque Impulse en realidad tiene muchas caras, ¿no? O sea, Impulse es como un lienzo en blanco en el que las personas que formamos parte de Impulse proponemos cosas. No sé, porque quienes formamos parte del grupo también. Espera. Ya. Salud. Voy a repetir quienes formamos parte del grupo para la edición. O sea, quienes formamos el grupo, parte del grupo, en realidad somos, pues, hombres que tenemos diferentes vivencias, venimos de diferentes grupos, nos gustan diferentes fiestas, ¿no? Entonces creo que ha sido bien interesante, porque como te decía, o sea, fue mi primer grupo de amigos gays, ¿no? En su momento. Sí. Y esa carga tiene, ¿no? Y de pronto el ver cómo, pues justo platicábamos y nos reuníamos para ver cómo vamos a hablarle a nuestra comunidad y a esto ha sido bien interesante. Y también ha sido un gran trabajo. O sea, creo que es algo que nos apasionó mucho. O sea, creo que también Impulse se convirtió en este lugar seguro para mí y para varios de quienes somos los miembros, ¿no? En donde con diferentes historias y con diferentes realidades que nos atravesaban, de pronto encontrábamos un lugar en donde podíamos platicar esas experiencias y decíamos, bueno, pues que seguramente hay mucha gente que está pasando por esto. Y a lo largo de estos 13 años creo que hay mucha gente que ha empatizado con lo que Impulse como organización tiene que decir, ¿no? Y aparte, pues Impulse comunica de maneras muy distintas porque cada ciudad tiene problemáticas distintas, las comunidades son distintas. Entonces actualmente estamos en 26 ciudades, que eso también es interesante, ¿no? En Latinoamérica está Impulse Santiago, Impulse Buenos Aires, Impulse Sao Paulo, Impulse Río, Impulse Lima, Impulse Guadalajara, Impulse aquí en Ciudad de México. Y hemos encontrado una manera también de hacer una red y de crear comunidad, ¿no? O sea, al final el equipo o las personas que han formado parte del equipo de Impulse, por lo menos aquí en Ciudad de México, son personas súper talentosas que de pronto, porque también lo hacemos de manera voluntaria. O sea, en Impulse no recibimos un sueldo, sino cada uno de nosotros tiene su trabajo habitual y en los tiempos libres pues nos reunimos, vemos qué hacemos lluvias de ideas. Y al final pues es un grupo de personas muy talentosas que pues, tienen mucho que ofrecer a su comunidad desde diferentes trincheras, ¿no? Y de pronto pues hemos tenido resultados con eventos o con proyectos o con campañas o de pronto con esta idea de vamos a hacer una revista cada junio, ¿no?
Entonces creo que hemos encontrado varias maneras justamente de hablarle a esta población. En un principio empezamos yendo a fiestas, porque pues era donde teníamos que ir, ¿no? Sí, claro. Y también era de donde veníamos, ¿no? Cuando llegó Impulse, el proyecto, yo tenía mis 20s y yo quería fiestear, ¿no? Y todos queríamos agarrar la fiesta y veníamos de ese mood y era el público al que teníamos que hablar y creo que es el público también al que queremos seguir hablando porque justo se mezcla esta explosión de libertad y de experimento, pero también eso te pone en muchas situaciones de riesgo que tú a veces puedes no conocer, ¿no? Completamente. Sobre todo como en el tema de salud sexual o de pronto en el tema de consumo de sustancias. Entonces como que tratamos de hablar desde nuestras propias experiencias porque al final quienes formamos parte del grupo tampoco queremos hacernos los santos en realidad, ¿no? Sino que somos personas que hemos experimentado varias cosas, que podemos hablarte desde un lugar de, oye, no te voy a juzgar. En realidad, claro. entiendo por qué estás ahí, pero tal vez no tenías esta información, ¿no? Y al no tener esta información te pusiste en peligro, pusiste en peligro tu salud, pusiste en peligro tu integridad. Entonces creo que yo durante muchos años describía a Impulse como este mejor amigo online con el que puedes hablar y entonces la gente nos mandaba mensajes contándonos unas cosas que yo decía, es que esto no se lo han de haber contado a mi mejor amigo. O sea, se explayaban en mensajes así de las redes sociales y pues nosotros los contestábamos de esa misma manera, ¿no? Como de, a ver, no te estreses con esta información, ¿no? Por ejemplo, con el tema de VIH para mí ha sido bien interesante porque yo veía, o sea, con este background justamente que te conté de un grupo de amigos heterosexual y etcétera, y de una religión mormona, puta, el VIH era algo que yo veía lejos, ¿no? De mi vida. Completamente. Y lo primero que yo aprendí desde mi propia experiencia fue que el VIH está más cerca de lo que pensamos, ¿no? Y no te lo imaginas. Y de pronto el que hubiera un lugar donde la gente podía hablar abiertamente de cuál era su estatus serológico sin que alguien lo juzgara. Entonces muchos de nuestros mensajes iban muy enfocados a eso, ¿no? En un principio y siguen siendo como el, oye, o sea, no está mal que vivas con VIH, básicamente. Completamente. ¿No? O sea, si al final tú tuviste una experiencia de riesgo y te haces la prueba y resultas reactivo, pues no pasa nada. O sea, al final es mucho mejor que sepas a que no sepas. Completamente. ¿No? Pero al final hay mucho estigma alrededor también del VIH. Entonces, mucho de nuestro trabajo ha ido enfocado a hablando de estas maneras como más dinámicas y más entretenidas. Han ayudado, creo que yo, mucho a eliminar el estigma que hay alrededor del VIH, ¿no? Y de ahí, pues, yo creo que pasó un antes y un después de pandemia. Ok. O sea, cuando llegó la pandemia, tuvimos que buscar maneras distintas de poder seguir en contacto con la gente. Entonces ahí se nos ocurrieron otros tipos de estrategias y de proyectos. Ahí nació la revista, ahí nacieron los Impulse Awards, ¿no? Y de pronto nos dimos cuenta que también le estábamos ya hablando a más gente, que estábamos conectando con más personas que no necesariamente eran exclusivamente hombres, gays, bisexuales, pansexuales o queers, ¿no? Y muchas personas que se identificaban con nuestros mensajes sin identificarse con una masculinidad. Y al final, pues, como que para nosotros ha sido un adaptarnos en cómo mantener también el origen de Impulse, porque creo que es importante. Sí, o sea, mantenerse creo que es importante y hace mucha falta seguir hablando entre estas personas que nos identificamos como hombres gays, bisexuales, pansexuales, queers. Pero justamente creo que hay que crear lazos con toda la comunidad. Entonces, hasta ahora creo que hemos hecho estas cosas y de pronto hacemos campañas muy específicas, ¿no? Campañas que hablan sobre el consumo de cristal en la comunidad de hombres que tienen sexo con otros hombres. No sé, hay muchas problemáticas muy específicas que no hay que soltar porque ahí están, ¿no? El VIH sigue siendo al final una pandemia que sigue afectando mayormente a la comunidad de hombres gays, bisexuales, pansexuales, queers y hombres que tienen sexo con otros hombres, ¿no? Entonces, creo que tenemos que continuar con ese trabajo, pero no tenemos que olvidar que también hay otras personas que se sienten identificadas con nuestros mensajes, ¿no? Entonces, hasta ahora creo que ahí vamos. Sí, no, va muy bien, va muy bien. Y pues nada, también un saludo a todo el equipo de Impulse
Que la verdad es que es difícil encontrar un grupo de gente que quiera colaborar sin un sueldo, ¿no? Porque aparte también la pasión que le metes y lo que empieza a suceder, de pronto se convierte casi en un trabajo que... Sí, no, es que sí, me sorprendió porque sí sé que tienes tu 9 a 4, 9 a 5, 9 a 6. Sí, cuando platicábamos, ¿no? Que es que tengo así mi horario de día y mi trabajo. Ajá. Y lo de Impulse pues, lo hacemos en tiempos libres todos, ¿no? Sí, en la noche como Batman. En la noche como Batman. Y preguntaba ya para cerrar cuál es mi rol en Impulse. Yo soy el vicepresidente de Impulse en Ciudad de México desde el inicio, ¿no? Yo he estado como vicepresidente desde entonces y me encanta. O sea, ahorita está Fabián, que es el presidente actual, y hay un equipo que es un director de abogacía, un director de marketing, un director de operaciones y un director de eso. Es como ya estructura interna, pero nos ha funcionado muy bien y al mismo tiempo somos una familia, pues, porque... Ay, qué chido. Aunque ya no con la misma intensidad del principio, yo creo, pero seguimos siendo este grupo de amigos gays que también salen y se la pasan bien juntos, ¿no? O sea, siendo muy distintos a la vez. Entonces, es bien interesante el proyecto de Impulse. Sí, es que creo que está bien padre porque al final pues tienes todos estos puntos de vista que eso es lo que hace que un equipo enriquezca el producto final hacia allá afuera, ¿no? Porque si todos fueran igualitos, pues saldría a lo mejor muy por un lado o muy por el otro. Pero eso está bien interesante. Y yo tenía la duda, oye, pero ¿cuál es tu profesión o qué eres? Yo empecé a estudiar comunicaciones. Ajá. Y no logré terminar la carrera en ese momento porque tuve que empezar a trabajar. Ajá. Y de ahí la vida me ha llevado en este lado como de organización de eventos, producción de eventos, comunicaciones, súper. Guiones, cosas así. Y ya, y así ha sido como mi experiencia en realidad. Sí, porque ves que, digo, al final creo que muchas de estas herramientas son como toda la coordinación, pero también la construcción de campañas, ¿no? Sí. Y todo lo que significa, pues, el mensaje. Y la organización de eventos. O sea, sí. Impulse también ha sido una escuela para mí y para quienes estamos ahí, muchas cosas. Hemos aprendido muchísimo. Y creo que cuando encuentras hacer algo que te gusta y al mismo tiempo aprender cosas, pues es una buena mezcla, ¿no? Porque... yo siempre digo que aunque no sea de manera económica, la labor de Impulse se remunera y se ha remunerado en mi vida de muchas otras formas. Muchas en experiencia, en aprender cosas, en hacer contactos, ¿no? En crear comunidad, que a mí eso me enriquece muchísimo, ¿no? El saber que hemos podido construir una red de comunicación entre la comunidad LGBT como bastante sólida, me encanta, ¿no? Porque al final... creo que es importante también que encontremos coincidencias, ¿no? Completamente de acuerdo. Y que eso le da fuerza a nuestros mensajes ante... porque también de pronto siento que las personas LGBT estamos en una burbujita. Y entonces encontramos nuestra burbujita LGBT y es como, ay, sí, ya todo es felicidad, todo es colores, todo es arcoíris. Y te sales tantito de esa burbujita y ¿no? Te das cuenta de unas realidades que es como, wow, falta un montón de cosas que hacer, ¿no? Completamente. Por ejemplo, para mí, colaborar en el programa de atención a personas LGBT privadas de la libertad ha sido algo que me ha volado la cabeza. Eso me parece muy interesante y me parece que es un espacio en donde realmente se necesita que haya una visión, ¿no? de igualdad de derechos y oportunidades para las personas LGBT. Y me encanta. O sea, me encanta porque al final se juntó mi trabajo de día con lo que hacía también lleva muchos años haciendo. Entonces, interesante. Muy interesante, la verdad. Sí. Oye, es que cada vez que lo dices, o sea, creo que es muy padre también, sobre todo para las personas que donde sea que estén, donde sea, en cualquier lugar del país o de América Latina, o sea, que sepan que existen estas posibilidades, ¿no? Que lo importante de encontrar tu tribu, un equipo de trabajo, que se pueden hacer cosas. Yo creo que para mí es muy, muy importante que hay muchos eventos y muchas situaciones que vivimos aquí en la Ciudad de México, pero también son parte de una burbuja, ¿no? No ocurren en todas las partes y sí soy yo consciente cuando voy a, por ejemplo, una charla, una plática, un evento, la Semana de la Diversidad, que creo que van a estar en Ibero, ¿no? También la siguiente semana, por ahí vi su logotipo. Sí. También. Sí, o sea, de pronto también hemos ido a varias escuelas, de pronto como hablar un poco también de qué hace Impulse. Y de también, pues, no sé, si la gente se identifica con eso, que se sumen también nuevas caras. O sea, creo que eso también es importante que tengamos más personas voluntarias en Impulse que digan, oye, yo quiero ser parte de esto, porque
ya empezamos a dejar de ser jóvenes, ¿no? Entonces hay cosas que ya no vemos, ¿no? Yo ya no salgo de fiesta como a los 20. Entonces de pronto hay cosas que yo ya no veo porque pues yo ya no voy a tanta fiesta. Entonces creo que es importante justo también dejar claro que cualquier persona podría ser parte de y acercarse y sumar, ¿no? Algo muy importante, Entonces, sí, claro. Eso es importante desde su trinchera y desde su vivencia. Porque de todas las vivencias se aprende algo. Sí, completamente. O sea, creo que también algo bien interesante es que nuestra historia LGBT tenemos ahora la oportunidad de dejar un poco más la huella que antes, ¿no? Porque antes la gente o no decía nada, o lo era escondidas, o era como de boca en boca, pero sabemos que tanto la misma sociedad, el mismo VIH, dejó muchas historias LGBTQ más escondidas, ¿no? Las sepultó. Pero actualmente creo que tenemos esta parte donde un podcast, una organización, una plática y te podemos construir una historia LGBT mucho más rica de lo que podíamos haberlo hecho antes. 100%. Sí. O sea, creo que estamos en un momento en donde es importante aprovechar que todos tenemos voz. Sí. ¿No? Porque... Sí. Y eso es a raíz de las redes sociales, la verdad. Porque sí. Antes, en algún momento, si tú no escribías en un periódico o no salías en la tele o no trabajabas para una estación de radio, pues simplemente pues no tenías tanta voz, ¿no? Y creo que las redes sociales han sido una herramienta muy de doble filo, obviamente. Sí, también. Pero que nos ha dado voz a todos, sí. ¿No? Entonces, creo que es importante aprovechar esa voz. Porque de todas las voces se aprende algo distinto. Pero pues también, ¿no? Ahora son millones de voces. O sea, uno se mete a X, antes Twitter, y que yo le digo la red social de las opiniones sin contexto. Sí, totalmente. Sí, no, yo en X, fíjate que he estado muy, muy alejado, la verdad. No, pues es que es un lugar en donde todo el mundo opina sin contexto, ¿no? Entonces, eso es como una guerra donde todo el mundo se ataca y también podrá tener sus cosas positivas, pero creo que también hay que tener mucho cuidado con eso y hay que utilizar nuestra voz de manera inteligente. Me encanta el que lo hagas a través de este podcast, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que todas las personas podemos hacer algo desde nuestra trinchera y exprimir nuestra voz como sea, a través del arte, a través de la fiesta, a través de, Me encanta. ¿no? De la música, de la pintura, o a través de, no sé, el organizar eventos. O sea, yo creo que todas las personas tienen talentos que pueden hacer algo en favor de la comunidad. Completamente de acuerdo. Desde cualquier trinchera, ¿no? Hasta bailar, o sea, ¿sí? Si bailas, o sea, creo que hay muchas maneras de utilizar tu voz que no son solamente ser bueno hablando o tener un podcast, ¿no? Entonces, creo que esa ha sido un poco la magia de la lucha LGBT actual, que creo que es muy, o sea, ha evolucionado de muchas formas, ¿no? En donde ya pues, tiene muchas aristas, tiene muchas caras, ¿no? O sea, yo conozco, no sé, hay gente que lucha por la diversidad desde la cocina, ¿no? Que son chef, claro, y cosas así. Entonces, creo que todas las personas tienen talentos que pueden sumar a que tengamos un mundo mucho más respetuoso y mucho más amable y mucho más empático con las vivencias de otras personas. Y nada, creo que eso es lo que tenemos que hacer todos. Sí, completamente. O sea, si alguien tiene algo en mente que se inspira a crear, estamos en un momento donde es posible crear desde cualquier trinchera, como bien lo dices, los ejemplos que hice. También creo que como la invitación está bien padre, ¿no? Para quien quiera ser parte de Impulse, aprovechen. Vamos a poner por acá en los comentarios también las ligas y todo, la información, sí, para que también, puedan aportar con este conocimiento que estoy seguro que también muchas personas están muy interesadas. Y un poco también, conectando todo esto, me gustaría hacerte una pregunta ahora conforme a tu trabajo con la marcha. Ok. Que también por acá eres la coordinador general. No, sí. No sé, exprimes el tiempo de las piedras, pero... Pues también creo que va un poco de la mano, sí, ¿no? O sea, al final yo me empecé a involucrar con la Marcha del Orgullo justo porque en ese momento estábamos... O a mí me parece que seguimos haciendo cosas que es importante compartir. Y para mí y para todo el equipo de Impulse, la marcha, pues era este momento en donde podías compartir eso que querías decir, ¿no? Completamente. Compartir la manera en la que ves tú la diversidad y en la que ves... Y creo que muchos vemos en la marcha eso, ¿no? Inclusive, ¿no? El antro que va con el carro alegórico
del antro. Y, o sea, al final es un momento donde queremos ser visibles. Completamente. No solamente nosotros como personas, sino también habemos muchas personas que también queremos ser visibles en nuestros proyectos, ¿no? Completamente. Y entonces el yo colaborar con la marcha nació de, ok, ¿cómo podemos darle visibilidad a lo que hacemos con Impulse? ¿No? Y llegando ahí, pues me empecé a involucrar cada vez un poco más en ir a las reuniones de que si este comité, de que si este otro, porque aparte con la marcha hay como una grilla que no es nueva, ¿no? O sea, pero al final lleva pasando durante muchos años este tema de personas que tienen diferentes puntos de vista, de personas que buscan tener el control de la marcha de alguna forma, de personas que tienen intereses alrededor de la marcha. Es una cosa como muy compleja, pero que al final tiene vida propia, porque pues la marcha es un espacio público de todos, de todas, de todes, ¿no? Y creo que lo que no se ha logrado y no hemos logrado como comunidad es encontrar justo estas coincidencias, ¿no? Porque yo creo que tenemos muchas coincidencias desde diferentes puntos de vista, y la marcha es así de grande porque justo, o sea, a la marcha convoca a todo el mundo, ¿no? Inclusive ya ahora, si trabajas en una cierta marca, por ejemplo, te puede llegar un correo que dice, el comité de diversidad de esta marca te invita a la marcha del orgullo. Entonces, o de pronto te invitan a marchar en el contingente de la organización civil que te ayudó para este tema, ¿no? Entonces tú te sientes o sientes una identificación con marchar con ese contingente en específico. Completamente. Entonces, cada organización de la sociedad civil, por ejemplo, pues convoca a un contingente distinto, y al final, pues yo formo parte del Comité Inclúyete, que es uno de los grupos convocantes a la marcha, que está conformado por líderes de diferentes organizaciones de la sociedad civil que todo el año están como haciendo cosas de diferentes trincheras. Yo desde Impulse, ¿no? Desde Punto Cero también, que es otro proyecto. Y cada persona está ahí, ¿no? O sea, como desde su trinchera defendiendo su propia, o teniendo su propia lucha. Y eso ha sido bien interesante porque nos ha dado un contexto muy general de cuál es la realidad de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces tenemos como un panorama muy claro de qué hace falta para la comunidad. Creo que la marcha también tiene que responder a los contextos actuales. O sea, creo que es un gran momento para poner sobre la mesa, oye, está pasando esto, entonces necesitamos darle visibilidad a este tema y necesitamos cambiar esto. Entonces, de pronto esta sinergia que hemos hecho entre organizaciones de la sociedad civil nos ha ayudado a poner temas muy importantes sobre la mesa. El tema de las infancias trans, por ejemplo. O de pronto el tema de la diversidad en los otros estados de la República, ¿no? De que creo que a lo largo de los años también ha habido una explosión de marchas locales, desde tu alcaldía, tu municipio y después tu estado. Y creo que eso está súper lindo, porque de pronto hay miles de marchas, ¿no? Bueno, no sé si miles. Pero sí, pero tal vez cientos. Cientos, o sí. sea, tal vez cientos de marchas, sí, ya tenemos, ¿no? Sí. Y está la marcha de cada municipio, de cada localidad. Y mucho el trabajo que hemos hecho desde esta colectiva es buscar mantener el origen de la marcha sin perder este lado festivo, porque la marcha al final creo que ha evolucionado de muchas formas. Vamos por la 47 y obviamente la primera marcha y las primeras marchas fueron muy distintas a lo que hoy conocemos, ¿no? Completamente. Como lo que es la marcha. O sea, yo conocí la marcha fiesteando en un camión. Esa es la verdad, ¿no? Y cada quien tiene una experiencia de la marcha distinta. Para mí fue una experiencia increíble en donde yo dije, wow, esto soy yo, me lo estoy pasando bien, puedo ser yo, puedo besar a un chico sin que nadie me esté volteando a ver con, ¿sabes? No sé. Y creo que la marcha tiene muchos significados para muchas personas distintas. Hay personas que marchan con rabia, ¿no? Porque han sido víctimas de ataques de odio. Hay personas que han perdido familia, amigos, etcétera, ¿no? Entonces, la marcha creo que también es interesante y hay que respetar que tiene muchas caras. Es un momento de expresión para todos. Entonces, hay gente que puede no estar de acuerdo con lo que está pasando con esta cosa, ¿no? Y la marcha es un lugar para expresarlo. Entonces yo creo que ha sido bien interesante porque me ha dado, o sea,
la marcha es tan diversa como lo es la diversidad. Completamente de acuerdo. ¿No? Entonces, al final, si no hubiera ningún grupo convocante a la marcha, yo te puedo asegurar que el Ángel de la Independencia estaría lleno cada último sábado de junio. ¿No? Pero evidentemente es un evento que convoca a una cantidad de gente que pues es necesario que haya personas que estemos ahí como cuidando y buscando que la organización sea la mejor posible, que la seguridad sea lo mejor posible. Completamente. Entonces el tener la comunicación con el gobierno de la ciudad para que todo salga como todos queremos que salga, ¿no? Y al final se ha convertido en un evento que siempre termina en saldo blanco. O sea, no es un evento en el que de pronto se caracterice por ser un evento que tenga violencias o que tenga accidentes. Y entonces, claro, pues es una celebración, es una protesta, se marcha de mil formas distintas, ¿no? Cada quien lo marcha desde su propia vivencia y desde su propia experiencia. Y creo que más bien nuestro trabajo es respetar. Respetar que la marcha es de todos, de todas y de todos, y respetar que todos, pues, lo vamos a expresar de una manera distinta. Excelente. Y que hay espacio para todos, ¿no? Sí, porque, o sea, me respondiste una pregunta que tenía con todo eso. Está súper bien porque justo por ahí, pero está padre, ¿no? Al final creo que consolidas muy bien esto, porque uno de las frases o comentarios que a veces podemos llegar a escuchar, que yo sé que ya hay gente que lo entiende, pero hay gente que también todavía lo consulta o lo dice, que dice, esta marcha no me representa, ¿no? Y que, sí. Pero esos comentarios que dices es que en realidad, de nuevo, es un lugar como que podemos converger con varias formas de vida que para cada persona significa algo diferente. Hay personas que es el único lugar del año donde pueden ser ellos, ellas mismas, y que es importante respetar que cada persona está teniendo una experiencia única de expresión y que para algunas puede ser celebración, exigencia de derechos, puede ser compromiso con alguna empresa. En sí hay bastantes formas y creo que aquí también hay algo que a veces, que lo he escuchado tanto de algunas personas que me llegan de algunos comentarios, ¿no? Que, que ridículos que andan con la bandera, o que andan ahí desfilando, que no sé qué. Y yo digo, bueno, para que tú estés ahorita tranquilo, ¿no? Tuvieron que pasar muchas cosas y gracias a estos movimientos es que tú tienes los derechos actuales. Entonces, pues al final creo que el mensaje justo es ese, ¿no? De que vamos a celebrar, y si hay algo que no te represente, pues tú vas a representarte por ti mismo, podría ser. A mí me encanta eso que dijiste, porque es justo lo que yo siempre respondo a eso. Si sientes que la marcha no te representa, ve y represéntate tú. Porque más bien la marcha es ese día y ese lugar para poder ir y representarte tú, ¿no? Completamente. Y yo creo que justo la marcha creo que no debería convertirse en la representación de algo en específico, de una manera de pensar o sea, creo que tiene que ser un espacio para que todos podamos representarnos y que lo hagamos de manera segura y que lo hagamos sin incidentes y que también, ¿no? Que se mantenga este tema de que la marcha es un evento de la sociedad civil organizada desde hace muchísimos años, ¿no? En donde evidentemente la sinergia con el gobierno de la ciudad es súper importante y el tener una buena comunicación es súper importante, pero no es un evento del gobierno de la ciudad, ¿no? Y he visto en muchos estados de la República o en otras ciudades que de pronto se pasa esto, ¿no? Que de pronto la marcha la empieza a organizar el estado y es como, bueno, o sea, la marcha, o sea, el estado puede participar en la marcha porque pues sigue siendo un espacio libre, ¿no? Si hay personas LGBT que aparte trabajan en el estado y quieren sentirse representadas, está increíble, ¿no? Pero que de pronto haya también intereses políticos alrededor de la marcha, porque los hay muchísimos, ¿no? Ajá, sí. Pues también me parece ahí como muy delicado y es algo que se tiene que cuidar porque sucede. Y eso sucede porque la marcha es un evento que convoca a tanta gente que muchas personas ven en eso una oportunidad de hacerse promoción de algo, ¿no? O de sacar dinero o de lo que sea. Y entonces hay mucha gente que ahí persigue intereses muy particulares y específicos con la marcha, que eso me parece que no debería de ser una realidad para la marcha. Entonces creo que eso es lo que deberíamos de cuidar, ¿no? O sea, deberíamos de cuidar a la marcha. Completamente. Sí.
Y ya estamos próximos a la siguiente marcha. Este episodio va a salir un poquito después de que ya suceda, pero al final de cuentas creo que es un mensaje muy importante que llevar, ¿no? Para esta marcha y todas las marchas que vayamos a tener durante todo el mes en otros lugares y la siguiente en la Ciudad de México. Sí, creo que va a ser una marcha interesante porque justamente estamos respondiendo como a la sinergia actual. Entonces, este año decidimos poner como 3 ejes prioritarios al frente, como sucede todos los años, ¿no? Y decidimos, bueno, no decidimos ni siquiera solo el comité, sino que al final se hizo una pequeña encuesta que se compartió con algunos con cientos de líderes de la comunidad que de pronto pues tienen el pulso de lo que está pasando sobre qué opinaban que teníamos que poner al frente, ¿no? Y lo primero fue la justicia. O sea, creo que el tema de la justicia, estamos viviendo en nuestro país un cambio con el tema de la justicia, que creo que es importante poner la importancia de la justicia para las personas que han sido víctimas de crímenes, discursos de odio, que la mayoría, aparte de esos casos, siguen impunes. Entonces creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Lo otro es, pues estamos justamente enfrentándonos a esta ola de discursos de ultraderecha, súper conservadores, que básicamente invalidan la existencia de las vivencias de las personas LGBT. Y creo que tenemos que mostrar solidaridad sabiendo que estamos en México y en la Ciudad de México y en una ciudad que es como un oasis de derechos en muchas formas, ¿no? Completamente. Entonces creo que tendríamos que aprovechar eso. Y la otra, pues es esta solidaridad internacional que también pues afecta a personas que están en situación de movilidad, que están solicitando refugio, que son personas migrantes, que también es un tema del que poco se habla y que este año decidimos ponerlo al frente con el lema diversidad sin fronteras, justicia, resistencia y unidad. Entonces justamente ese es el lema con el que se va a marchar este próximo 28 de junio. Buenísimo. O el pasado 28. El pasado 28 de junio. Sí. Este 28 de junio del 2025. Vamos a dejarlo ahí. Sí, exacto. 28 de junio del 2025. Ese es el lema. Buenísimo, Mario. Oye, la verdad es que estoy muy contento por todo lo que hemos platicado. Ya nos estamos acercando al cierre de la entrevista. Me gustaría, digo, en algún otro momento tienes aquí tu casa siempre cuando gustes, ¿no? Que podamos continuar la conversación. Muchas gracias. La verdad es que sé que han sido algunos minutos que hemos estado platicando, pero sé que vienen con muchas historias, muchos años, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Sí, o sea, no me imagino Gracias. Todas las cosas que has tenido que atravesar, barreras que romper también, definitivamente. Alguna de las preguntas de cierre que me gustaría hacerte es, vamos a hacer como imaginar si pudieras hablar con el Mario del pasado que estaba dentro del closet y pudieras darle un mensaje así, lo tienes enfrente y está todavía como viendo qué onda, que no sé qué. ¿Qué te gustaría decirle a esa versión? No creas nada de lo que te están diciendo. El mundo afuera es muy distinto, ¿no? Entonces, al final, creo que eso o sea, obviamente, todas las personas aprendemos de lo que nos están enseñando, pero busquemos aprender, o sea, busca aprender más, busca siempre ver qué más hay, además de eso, ¿no? Porque si no, pues puede ser ya... O tú vas a sentir que estás aprendiendo cosas tal vez demasiado tarde y eso pues no está tan padre. Entonces creo que el nunca perder la curiosidad es algo que le diría, ¿no? Nunca pierdas la curiosidad. Nada de lo que quieras probar o experimentar está mal en realidad, solo hazlo y ya, ¿no? Qué padre, y creo que eso es algo súper importante porque la curiosidad no mató al gato, definitivamente. La curiosidad creo que nos mueve a través de muchas cosas, ¿no? Y creo que como LGBTs siempre es como, oye, espérate, sé curioso y todo el camino que has logrado conectar, pues ha sido también parte, digo, por muchas cosas, ¿no? Pero es como la curiosidad te ha llevado con impulso, luego con impulso, con lo siguiente, luego con lo siguiente, con lo siguiente, y hay un camino bien interesante. Sí, o sea, creo que justo la curiosidad es algo que no tendríamos que perder nunca y siempre tenemos que estar abiertos también a entender que todos los días, en cualquier momento del día, vas a aprender algo nuevo que no sabías, ¿no? Sí, completamente. Vas a conocer a alguien que vive en una realidad completamente distinta a la tuya y que ninguna de esas realidades está bien o mal, simplemente son realidades distintas de todas las personas y creo que el tener esta apertura a siempre estar experimentando, a siempre estar conociendo gente distinta. Eso, curiosidad, ¿no?
Completamente. Así lo resumiría. Sí. Muy bien, qué hermoso Por la mensaje. curiosidad. Otra preguntita de cierre, que esta es un poco, no al pasado, es al futuro. Qué miedo. Qué miedo, qué miedo. ¿Qué va a pasar en el futuro, no? No, obviamente esperemos que las cosas siempre mejoren, ¿no? Que estamos en una época un poco... Sabemos, ¿no? Que hay muchos discursos, como bien lo dices, que están tomando fuerza, pero también veo a una comunidad que está tomando también a la vez fuerza y que estamos encontrando la fuerza colectiva de cómo lo hacemos para cambiar esto. Y si viene esta ola de homofobia, pues vamos nosotros a hablar en contra de la homofobia, ¿no? Y que creo que lo he visto bastante. Entonces, estoy seguro que en unos años vamos a tener un panorama más favorable, definitivamente. Pero la pregunta es un poco diferente. Imaginemos que en el futuro, digo, no hay forma de dejar un rastro digital o escrito de todo el trabajo que has hecho, ni de todo lo que hay, ¿no? Vamos a suponer que desaparece todo ese rastro, pero que tienes la oportunidad de dejar un mensaje para las futuras generaciones. Es decir, no hay nada de lo que has hecho, pero puedes dejar un texto, una frase o algo que tú quieras compartir. ¿Qué te gustaría dejar? Ay, esto no sé si va a sonar muy trillado, pero si le dejáramos de dar tanta importancia a lo que las personas tenemos entre las piernas, Ok. creo que nuestro mundo sería completamente distinto, ¿no? O sea, creo que el cuerpo con el que naces no tendría que afectar en nada de la persona que eres, ¿no? Ni las personas que te gustan o no. Entonces creo que me gustaría pensar en un futuro con mucho menos carga a las etiquetas, ¿no? Completamente. Donde justamente hablábamos de que las etiquetas son necesarias, pero si dejamos de darle tanto peso a todas esas etiquetas y solo respetáramos a las demás personas, creo que sería distinto, ¿no? O sea, ¿qué nos importa lo que la otra persona haga con su vida, con su cuerpo? Da igual. Sí. Entonces, mientras esté bien, mientras tenga herramientas para cuidarse, mientras justo hablemos de autocuidado, de todo esto, pues me gustaría pensar en un futuro así. O sea, en un futuro con menos carga. Con menos carga, sí, claro. A las etiquetas. Sí, completamente de acuerdo. Sí, o sea, creo que eso también resume un poco de la situación actual, que mucha gente es que tienes falda y eres hombre, ¿por qué? No, y existe todo esto. Ya sé, y bueno, en nuevas generaciones existir. la verdad es que a veces a mí me vuela la cabeza. O sea, hablas con una persona de 15, 16 años y ahora ya hay muchas personas de esa edad que se identifican como no binarias, pansexuales. Sí. Todo bien, ¿no? Sí, completamente, ¿no? Y que esa Sí. es la apertura de que cada persona, o sea, yo también creo que al final, pues que cada persona tenga el derecho a simplemente ser, ¿no? Exacto. Que esté feliz con sus amigos, con su familia, no importa qué es lo que haga, cómo se viste, qué es lo que sea. Que cada persona sea feliz, y eso creo que nos está costando a veces como sociedad, pero creo que, de nuevo, también lo digo, sé que vamos a llegar a ese punto, pero pues no se llega así de la nada, ¿no? Se llega a través del trabajo organizado, que afortunadamente la comunidad LGBTQ+ es bien padre porque se sabe organizar. Nos sabemos organizar, creo yo, ¿no? Nos sabemos organizar, sí. O sea, la verdad es que por algo, lo que hablábamos de la marcha, Sí. o sea, lo que pasa con la marcha del orgullo es un fenómeno que no pasa con ninguna otra movilización social, ¿no? Y al final creo que hemos tenido que unirnos porque pues sí hay, o sea, hay un general de una sociedad que está en contra de todas estas personas que tenemos vivencias similares en algunos momentos, aunque pues desde diferentes... O sea, no es lo mismo ser un hombre gay que ser una persona trans o una persona no binaria, ¿no? Sí, completamente, sí. O sea, definitivamente son vivencias muy distintas, pero compartimos ciertas cosas, ¿no? Y creo que lo principal es que pues hay un gran número de personas en la sociedad que nos rechaza simplemente por el hecho de ser quienes somos. O sea, ni siquiera tienen argumentos que sean válidos para invalidar nuestras existencias y aún así lo hacen, ¿no? Es como, ¿qué les afecta? Lo que te decía, ¿no? O sea, bueno, y sí, ¿a ti qué te afecta? ¿En qué te está afectando esta persona gay que está enfrente de ti, ¿no? Y muchas personas ni siquiera saben responder eso, porque no nos está afectando de ninguna forma. Afecta a sus ideas. Entonces creo que pues todavía hay mucho trabajo también que hacer y justamente queremos apelar
a eso, a seguir uniéndonos, ¿no? Creo que es importante, más que dividirnos. Porque también pasa mucho eso, cuando hay gente que tiene, y pasa en el mundo real, cuando alguien tiene intereses muy particulares y quiere lograr ese interés, pues hay veces que no le importa lo que esté pasando con la sociedad, ¿no? Y lo estamos viendo con presidentes que toman unas decisiones que dices... no sé, ¿no? Sí. O sea, todo lo que está pasando ahorita con guerras, o sea, al final... Pues son personas que tienen ambiciones de muchas cosas y yo no digo que no haya que ser ambicioso, claro que sí, pero no a costa de los demás y sin que te importe nada. Más bien creo que tenemos que ser ambiciosos todos, en comunidad, ¿no? O sea, que deberíamos de buscar un mejor futuro para todos. Entonces, sí. Excelente. Muy bien, Mario. Pues muchas gracias por... Me extendí hablando. No, es que estas reflexiones son muy necesarias y gracias por articularlas, gracias por compartirlas también. Hay una forma simbólica que me gusta hacer, digo, que es un intercambio de nuevo simbólico que hacemos al final del episodio, en donde pues damos un mensaje. No sé si te han leído el oráculo anteriormente. Nunca. No, nunca. Es la primera vez que ¿Es la primera voy a vez? leer el oráculo. Mira nada más. Es una forma, es un mensaje de aquí, de estas cartas, de nuevo, una forma de ser recíproco por lo que nos has compartido. Creo que es muy necesario hablar de estos temas, de mover también dentro de alguien, ya sea que a lo mejor hay cosas que no entendía, pero las está entendiendo, o tal vez se inspira a partir de aquí, ¿no? Hace su proyecto, se une contigo y con todo tu equipo, o hace algo, ¿no? En pro de la comunidad. Creo que eso es un poco el camino el que estamos buscando. Y pues quiero darte un mensaje del universo sobre algún tema que tú tengas en mente, de lo que quieras escuchar, algo que tengas ahí en la cabeza. ¿Me lo puedes decir o no me lo puedes decir? Será tu decisión. Pero me gustaría... Revuélvelas tantito solamente. No sé, alguna situación, algún mensaje sobre algo que necesitas escuchar. No te depara el futuro, ¿eh? No trabajas así. No te adivina, no es adivinación ni nada. Es simplemente una recomendación en algo, en algún proyecto o algo en particular. Y simplemente es un mensaje que dan estas cartas. Ok. ¿Ya sabes sobre qué? Sí. Sí. Muy bien. Escoge una carta, la que quieras. A ver, veamos qué tienes. La carta Mercurio, el 20. Mensajes. Veamos esta carta de acá. 20. Bien, vamos a leer rápidamente. De aquí el 20. Mercurio simboliza tu centralita mental. Cómo piensas, te comunicas y te mueves por el mundo. Es el planeta más cercano al Sol y también el más pequeño del sistema solar. Recorre su órbita en unos 88 días terrestres y rige los signos de Virgo y de Géminis. Como su órbita es tan corta, solo puede encontrarse en el mismo signo que el Sol, en el anterior o en el posterior. El núcleo de Mercurio es grande, denso y fundido, y un día en el planeta dura 58 días terrestres. Mercurio retrocede 3 veces al año durante 3 semanas, ralentizando el tiempo para que puedas recordar, revisar y reconectar. Ahora, si es como una explicación general, pero hay otros puntos más específicos. Dice, acción, comunicar. El estado de ánimo es rápido, veloz y cerebral. Observa tu situación desde muchos ángulos diferentes. Actúa con diligencia y asegúrate de que tienes toda la información que necesitas. Si no es así, disponte a buscar, investigar, traducir, mediar, corroborar los hechos y aprender. Rastrea las líneas de comunicación para asegurarte de que los demás entienden lo que has querido decir y tú has comprendido bien lo que ellos pretendían. Publica, difunde, crea redes y participa en las redes sociales. Haz esa llamada, presenta el currículum, envía el manuscrito, revisa todos los equipos regidos por Mercurio como los vehículos y los aparatos electrónicos de comunicación y corrige y haz copias de seguridad de tus archivos. El Mercurio mitológico podría ser embaucador cuando perseguía sus propios intereses, pero también desempeñaba el papel de psicopompo y acompañaba a las almas en su viaje al más allá, sumergiéndose en el inframundo. Si necesitas descender a tu propio inframundo, puede que sea el momento de caminar acompañado de un terapeuta, un sanador chamánico u otro guía holístico hacia
ese reino profundo. Mira nada más. Muy interesante. Sí, pues dice que escuches los mensajes de tu alma, que espero que haya resonado esto de alguna forma u otra. Y Mario, la verdad es que quiero agradecerte por todo. Ya después en otro siguiente episodio te voy a decir si se cumple o si no, y todo el rollo. Me encanta. Eso va a estar interesante. Me encanta, Mario. Pues muchas gracias, la verdad. De nuevo, hemos estado por acá compartiendo grandes cosas que significan mucho en el movimiento LGBTQ+, en general, ¿no? Entonces estamos muy contentos de poder escuchar toda la historia. Estamos acá de nuevo también con toda la apertura de volver a tenerte cuando gustes. Si tienes algún anuncio en específico de algún proyecto, lo que quieras también, eso creo que también estaría bien padre platicar más a profundidad. Sí. Y pues muchas gracias Mario. Claro. Espero que te hayas divertido y que te haya gustado esta entrevista. Me encantó, muchas gracias y pues ojalá y esta entrevista pues haya conectado con algunas personas, les dejé algo también, creo que eso es importante. Y pues muchas gracias por la invitación, por la presentación y por las palabras positivas que has dicho sobre mí todo el episodio. Entonces, nada, pues muchas gracias por la invitación. Sí, buenísimo. Pues si te gustó el episodio, por favor, comenta en YouTube por ahí qué te pareció. También puedes compartirlo a quien quieras o tú mismo también lo puedes publicar en tus redes. Ya saben que eso ayuda mucho a que siga creciendo esta comunidad. Y con este cierre, pues simplemente nos vemos hasta la próxima. Toda la vida te editaste para encajar. Es hora de que te reedites para sobresalir.